Esto es Creando Conciencia, donde la ciencia confirma el diseño de Dios y la fe reconoce su sabiduría. Bienvenidos al primer episodio de Creando Conciencia, un espacio donde fe y ciencia se encuentran sin miedo, sin prejuicios y con la mirada puesta en la verdad. Al programa de hoy le hemos titulado ¿Fe y ciencia en guerra? Queremos comenzar reflexionando sobre una pregunta que ha sido debatida por siglos. ¿Pueden la fe y la ciencia convivir en armonía o están destinadas a estar en conflicto? Imagínate la siguiente escena. Una pareja yace sobre una manta extendida en el campo. Sus ojos miran al cielo infinito salpicado de estrellas. La voz de ella rompe el silencio. ¿No te parece increíble que esas luces hayan viajado millones de años solo para que las veamos esta noche? Él contesta de manera pensativa. Es como si todo estuviera orquestado para asombrarnos. ¿Crees que fue casualidad o alguien lo diseñó como parte de un plan? En esa pregunta tan sencilla como profunda se resume uno de los dilemas más antiguos de la humanidad. ¿Vivimos en un universo sin propósito o en uno diseñado con intención? En nuestra sociedad moderna, muchos perciben una barrera infranqueable entre el mundo de la religión y el mundo de la ciencia. Se nos ha enseñado directa o indirectamente que para abrazar la razón debemos salir de la fe y que para creer en Dios debemos rechazar la ciencia. Pero, ¿es esa una dicotomía real? ¿O es una construcción cultural que hemos heredado sin cuestionar? Como vemos hoy, no solo es posible que la fe y la ciencia convivan, es natural que lo hagan. Y esta convicción no nace de un mero deseo sentimental, sino del testimonio de la historia, de la lógica coherente y sobre todo de una cosmovisión bíblica. ¿Dónde comenzó el supuesto conflicto? El conflicto entre ciencia y religión, tal como lo percibe el imaginario popular moderno, no es una constante histórica, es más bien una narrativa promovida durante los siglos XVIII y XIX en el contexto de las guerras culturales entre secularistas y eclesiásticos. El historiador Ronald L. Numbers lo explica de la siguiente manera. La supuesta guerra entre ciencia y religión es un constructo del siglo XIX que ha sido refutado por la historiografía moderna. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el estudio de la naturaleza no era visto incompatible con la fe. De hecho, muchas de las primeras universidades europeas fueron fundadas por instituciones religiosas, y los primeros científicos o filósofos naturales, como se les llamaba, eran en su mayoría personas creyentes. La ruptura entre ambos campos comenzó a consolidarse con la Ilustración, donde el racionalismo extremo buscó liberarse de toda autoridad eclesiástica. Pero esta ruptura no fue universal, ni necesaria, como tampoco absoluta. Antes de ir más lejos, es importante definir nuestros términos. ¿Qué es fe? ¿Qué es ciencia? Ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Es el proceso sistemático mediante el cual, a través de la observación, el experimento y el razonamiento, buscamos entender el funcionamiento del mundo natural. Se basa en regulaciones observables, comprobables y modelos predictivos, mientras que la fe es definida por la Biblia como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fe no se trata de una aceptación ciega que resulta en fanatismo, sino de una confianza fundamental en la evidencia, la experiencia y sobre todo la revelación divina. Si fuésemos a definir este tipo de fe en términos científicos, sería como extrapolar para el matemático. Una vez se tienen suficientes puntos confiables en una gráfica, podemos predecir y confiar en lo que será la trayectoria de la gráfica que está por revelarse. Desde esta perspectiva, ciencia y fe no se excluyen,
se complementan. La Biblia enseña que Dios es el creador de todo lo visible e invisible y que su creación puede ser estudiada porque refleja su sabiduría y carácter. Una prolífera escritora norteamericana, Elena G. de White, escribió: Dios es el autor de la ciencia, así como de la revelación. El verdadero conocimiento de ambos no puede estar en conflicto. Al revisar la historia de la ciencia, encontramos que muchos de los más grandes científicos fueron profundamente creyentes. No vieron contradicción entre su labor investigativa y su vida espiritual. Más bien, vieron su trabajo como una forma de glorificar a Dios. Tomemos, por ejemplo, a Sir Isaac Newton, considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Formuló las leyes del movimiento y gravitación universal, el cálculo diferencial e integral, descubrió los colores del espectro de la luz blanca e inventó el telescopio. Este hombre, fuera de su época, también escribió extensamente sobre teología y entendió que la admirable disposición y armonía del universo solo pueden tener origen en el plan de un ser omnisciente y todopoderoso. Seguimos con Johannes Kepler, astrónomo y matemático. Descubrió las leyes del movimiento planetario. Fue un hombre de profunda fe que dijo: yo estaba pensando los pensamientos de Dios después de él. James Clerk Maxwell fue el fundador de la teoría electromagnética. Su fe cristiana lo llevó a contemplar la belleza del orden creado. Él escribió lo siguiente: la comprensión de la creación nos debe llevar a adorar a su creador. Benjamin Carson, neurocirujano, pionero en cirugías de separación de siameses, ha sido un defensor del diálogo entre ciencia y fe, y propuso que la ciencia y la fe no se contradicen, por el contrario, se enriquecen. Estos nombres son solo una muestra de una larga lista de científicos que no vieron contradicción en creer y pensar, en orar y experimentar, en servir a Dios desde el laboratorio. La lista incluye al físico matemático Blaise Pascal, al químico Robert Boyle, al geneticista Gregorio Mendel, al cosmólogo Georges Lemaître y al físico y químico Michael Faraday, entre muchos otros. La gran pregunta es: ¿la cosmovisión bíblica y la ciencia pueden dialogar? La naturaleza y la escritura, si bien distintas en su propósito, proceden del mismo autor y en última instancia no se contradicen. Desde esta perspectiva, la ciencia estudia el cómo, mientras la fe responde al por qué. La ciencia nos dice cómo crecen los árboles. La fe nos recuerda quién los hizo. La ciencia puede describir los mecanismos del ADN. La fe proclama que ese ADN es la imagen del Creador en su criatura. Separar la ciencia de la fe ha generado dos extremos peligrosos. El cientificismo, que reduce toda la realidad a lo material y medible, negando la existencia de lo trascendente. Y al fideísmo, que rechaza la razón y la evidencia, abrazando una espiritualidad desvinculada del mundo real. Ambos extremos empobrecen la búsqueda de la verdad. Dios nos llama a usar la mente y el corazón. Jesús mismo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Es razonable creer en Dios hoy? Hoy más que nunca, el diálogo entre ciencia y fe es necesario. Los avances tecnológicos, las crisis ambientales y los desafíos éticos requieren una base moral sólida,
una brújula trascendente. Creer en Dios no es ignorar la ciencia, es reconocer que la ciencia no tiene la última palabra sobre todo. Es entender que hay realidad que trasciende lo material, que el amor, la justicia, la conciencia y el propósito no se pueden reducir a meras fórmulas químicas. ¿Qué pretendemos con este programa? Creando Conciencia no es un púlpito disfrazado de ciencia, tampoco un laboratorio disfrazado de iglesia. Es un punto de encuentro, un puente. Aquí hablaremos sobre evolución, cosmología, neurociencia, bioética, inteligencia artificial, salud y muchos otros temas desde una cosmovisión cristiana, bíblica, creacionista y respetuosa de la ciencia. Te invitamos a pensar, a cuestionar, a buscar, porque la fe no teme a las preguntas. La verdadera fe busca con la certeza de que la verdad resiste la prueba. Hoy hemos comenzado este camino, declarando que fe y ciencia no son enemigas, que pensar no es opuesto a creer, que investigar no niega la revelación. Así como Galileo decía que la Escritura no pretende enseñarnos cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo, nosotros creemos que la creación revela la gloria de Dios y que estudiarla es un acto de adoración. Terminamos con las palabras del salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Creando Conciencia. Que este espacio te inspire a pensar con libertad, a creer con fundamento y sobre todo a vivir con propósito. Será hasta el próximo programa, en este mismo espacio y por este mismo medio. Y recuerda, queremos que crees conciencia de que Dios creó con ciencia.